Buenas noches. Si usted está indignado porque percibe que nunca ha habido niveles de corrupción tan altos como los actuales en nuestro país, no es el único. Si usted cree que el Estado no tiene una real y auténtica voluntad de acabar o al menos minimizar la corrupción, tampoco es el único. Como usted, muchos de los colombianos piensan igual. Los recursos que nuestros servidores públicos manejan no son del Estado, realmente son de ustedes. Salen de los impuestos que usted paga, regalías y otras fuentes. Es obligación del Estado garantizar que se administren bien, que no se roben ni un solo peso. Pero eso no está pasando. ¿Quién está pagando las consecuencias? Usted. Es por eso que Séptimo Día les presentará este especial de 3 entregas. Esta noche, la primera. En las últimas décadas hay una guerra que no se ha podido ganar. La guerra contra la corrupción, que ha permeado cada rincón de nuestra geografía y es la protagonista de lo que hoy llamamos el cáncer de la democracia. A la lucha contra la corrupción. Esta es una prioridad y será una prioridad del gobierno y tendrá que ser una prioridad también de la Fiscalía, de los órganos de control, de toda la sociedad. Los colombianos están cansados de muertes por hambre, de trampas en la contratación, de sobornos de funcionarios, de ineficiencia judicial. La corrupción es prácticamente un estilo de vida en nuestro país. Muchos lo ven como normal. Ese espíritu individualista y de beneficio individual explica en gran medida su tendencia a ser corrupto y a aprovechar oportunidades. La víctima, usted, el ciudadano. Ya se sabe cuáles son las regiones más corruptas, donde las contrataciones se hacen a dedo, donde no hay licitaciones, donde los favores políticos están por encima de las necesidades de la población. Se calcula que más de 8 billones de pesos anuales le cuesta la corrupción a nuestro país. Hay una percepción en la población de que el Estado no tiene una verdadera voluntad para batallar la corrupción. Preocupa que muchas leyes no se aplican. Funcionarios que no responden por sus delitos ni devuelven lo que roban. Es aquí, en las campañas políticas, donde comienza todo para muchos candidatos. Para muchos es evidente que los avivatos que los financian esperan favores a cambio. Allí comienza el desangre. Hay más de 50.000 denuncias contra la corrupción, pero menos de 2.000 condenas. La mitad son impunes y las sentencias de los pocos detenidos son bajas. Y quienes quieren denunciar no lo hacen por temor. Si bien hay una cantidad de funcionarios públicos corruptos, su mentalidad es compartida con muchos ciudadanos de a pie. Es mejor ser vivo que bobo, ¿creen? Y tienen una larga lista de justificaciones para incumplir la ley. Aquí muchos hablan de sus derechos, pero pocos hablan de sus deberes y obligaciones. Este desbalance de valores fomenta la corrupción. Entre todos, les mostrarán cómo la corrupción está metida prácticamente en todos los sectores públicos de Colombia. La idea es que a través de este especial de 3 entregas, ustedes entiendan la esencia de los 5 delitos más comunes de corrupción. Colombia corrupta. La concusión es uno de los delitos de corrupción más comunes en Colombia. Lo cometen funcionarios de todo tipo. La víctima podría ser cualquier ciudadano presionado para pagar y violar la ley. Violar esa ley muchas veces termina perjudicando a un tercero. Andrea Santa identificó un caso típico aquí mismo en Bogotá. Y le preguntamos a Andrea, exactamente, ¿qué es concusión? ¿Cómo funciona? ¿Y quiénes son los funcionarios que más cometen estos casos de concusión?
Manuel Malú, un funcionario público, comete concusión cuando, abusando de su cargo, exige o pide dinero a un particular. La mayoría de casos en Colombia involucran a policías, jueces, fiscales y funcionarios de las alcaldías, como ustedes verán a continuación. ...28 años lleva Fidel Espitia peleando junto a más de 200 familias por este lote. 250 familias, entregamos unos aportes de ahorros propios, se compró ese lote en 10 millones de pesos. Tenían el sueño de construir su casa propia. Confiaron equivocadamente en 10 personas para representar a las 250 familias. Después de que nos hicieron firmar, nos engañaron, le vendieron el lote en 5.200 millones de pesos. No llamaron a las 250 familias, simplemente ellos se adueñaron de esa plata. Instauraron una demanda civil. Hemos ocurrido a todas las instancias donde podamos demostrar que a nosotros nos engañaron y nos quitaron ese lote. Pero según Fidel, a las 250 familias nadie les puso cuidado. Su caso parecía perdido. Hasta que este año escucharon que existía otro camino. Llegó a nuestros oídos y a nuestra asociación la vía policiva. Fue así como Fidel conoció a Aminta Cuervo, una funcionaria pública que trabaja para la alcaldía de Chapinero y a su vez tiene relación directa con los inspectores, funcionarios que hacen las veces de jueces. Que tiene muchos amigos por dentro con los inspectores de policía y autoridades que nos pueden ayudar a recuperar. ¿Ella qué les promete? Que podía hacer la querella, una querella policiva en la cual se compromete a que nos ayuda a restituir la tierra. Pero lo que sorprendió a Fidel fue la petición que la funcionaria pública Aminta Cuervo le hizo a cambio. Nos exigió 2 millones de pesos, que nosotros teníamos que ser conscientes que todo funciona con plata. Según expertos y juristas consultados por Séptimo Día, la funcionaria pública Aminta Cuervo estaría cometiendo el delito de concusión al haberle pedido dinero a don Fidel, quien, sospechando un engaño, se comunicó con nuestro equipo periodístico. Con la intención de mostrar que la funcionaria Aminta Cuervo le estaba pidiendo dinero, Fidel la citó de nuevo a comienzos de noviembre en una cafetería de Bogotá. Vamos a entender usted y yo. Yo ya le entiendo Lo que ella no sabía era que estaba siendo grabada. Yo leo, estudio mis proyectos. Sí, y 6 meses. Son 2 millones de soles, estudio mis proyectos. Y asegura un supuesto enlace con los inspectores. Ellos se cuidan mucho. Por su parte, Fidel, representando a las 250 familias, llegó con los 2 millones de pesos el pasado 11 de noviembre a esta cafetería de Bogotá. Y si yo empiezo confiando en ustedes, ustedes en mí están jodidos. Yo no te conozco. La funcionaria pública Aminta Cuervo recibe 2 millones de pesos. Eso lo En su mano tenía que ser 2 millones de pesos que incluyen el contacto con el inspector. Pues. Días después, la funcionaria Aminta Cuervo les pidió más plata. Lo que ellos dijeron es que como hay que meter 3 demandas a la fiscalía, que había que alistar como 15 a 20 millones de pesos para comprar allá. No están tratando con unos ángeles de la guarda, están tratando con tierreros profesionales. ¿Y nosotros por qué tenemos que pagar a una autoridad que se supone que está para que ayude al ciudadano? Para contestar la pregunta de Fidel, buscamos a la funcionaria Aminta Cuervo. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? La señora Aminta, ¿es usted? Sí. ¿Cómo le va? Muchísimo gusto. Mi nombre es Andrea Santa, yo soy periodista del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. ¿Usted está autorizada como funcionaria pública a hacer este tipo de trabajo, señora Aminta? No. ¿A usted le parece que un funcionario público puede pedir dinero a cambio de las asesorías o los trabajos que haga aparte? Estoy pidiendo dinero. Pues ya le di 2 millones de pesos en lo que hablamos y ahora me pidió 20 millones de pesos. Yo no le he pedido nada. Sí lo hizo y esta es la prueba. Eso lo problema. En su mano tenía que ser 2 millones de pesos que incluyen el contacto con el inspector. Pues. Señora Aminta, usted recibió 2 millones de pesos. ¿Usted como funcionaria pública considera que debería recibir 2 millones de pesos?
Señora, no es debido, señora, y discúlpeme, pero yo no he hecho absolutamente nada malo. Me pidió una asesoría, yo le estoy cobrando por la asesoría. Señora, una asesoría y el estudio vale. Yo estudié para asesorar a la gente, no para quitarle ni para robar ni a nadie. Pero usted como funcionaria pública no puede cobrar por esto que está haciendo. Usted sabe que esto es corrupción. Pero no está haciendo nada mal. Usted sabe que es un delito que se llama concusión. Es una asesoría, señores. Resaltamos que rechazamos cualquier acto de corrupción. El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, es el ente superior de la alcaldía donde trabaja Aminta Cuervo. Hay un presunto delito que la administración debe obligatoriamente investigar y es por eso que además daremos todos los elementos a los organismos de control, incluyendo la Fiscalía, y esperamos tener la resolución lo más rápido posible. Esperamos recoger mayor información sobre cómo funcionan estos grupos de personas que se unen con este propósito. Si ante la justicia se logra demostrar que la señora Aminta Cuervo cometió el delito de concusión, deberá someterse a un castigo que en Colombia va desde una sentencia entre 6 y 10 años en prisión hasta multas, destitución e inhabilitación ante cargos públicos. Según el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el 12% de las sanciones interpuestas a funcionarios públicos corruptos entre 2008 y 2015 corresponde al delito de concusión, que con mayor frecuencia es cometido por agentes de tránsito, fiscales, funcionarios de alcaldías, jueces y policías. ¿Cuál es el deseo de estas 250 familias hoy en día? Simplemente recuperar nuestro terreno, nuestra inversión, nuestros esfuerzos. Pero una cosa es el deseo y otra muy diferente es la realidad que les tocó. El que no tiene plata, pues perdió. Ese es el resumen de nosotros. El cohecho es el delito de corrupción más común. ¿Usted cómo puede ser víctima? Hay muchas formas. Una típica es cuando, sin saber, usted compra una botella de licor adulterado que le causó graves daños físicos o incluso la muerte. Es probable que su vendedor sobornó a un funcionario para poder venderla. Alejandra Rodríguez profundizó en el oscuro mundo del cohecho. Alejandra, ¿qué es exactamente el cohecho y cuáles son los funcionarios que más cometen este tipo de delito? Manuel Malú. Según el Código Penal, un funcionario público incurre en el delito de cohecho cuando recibe cualquier tipo de soborno por efectuar algún servicio que va en contra de sus funciones. El cohecho es el acto de corrupción más común. Es el primer eslabón de una larga cadena que va dejando víctimas de todo tipo. Carlos Andrés Contreras, un joven de 36 años, es un ejemplo. La doctora llega y me dice, Carlos, usted ya sabe lo que le va a decir. Yo le digo, no, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Qué es lo que me va a decir? Me dice, no, lo siento, pero usted ya no puede volver a ver. Carlos compró la botella de trago que hoy lo dejó ciego en un bar de Bogotá. En principio pensó que él era una víctima de una banda de delincuentes dedicadas a traficar con este tóxico licor. Lo que Carlos no sabía es que mientras los investigadores de la Fiscalía iban detrás de los cabecillas de estas bandas, descubrieron algo bastante preocupante. Policías recibían dinero de estas mafias. Orlando Spitia es el director nacional de Fiscalías. El papel o la actividad que desarrollaban dentro de la organización estos agentes de policía era escoltar los camiones o los vehículos en los cuales se transportaban estos licores adulterados. Esos eran los carros que salían de las fábricas de licor adulterado. Observen cómo los policías van a su lado, evitando que sean parados por otras autoridades. Es un claro delito que la policía reciba dinero de particulares en forma de soborno. Pero en este caso lo que más alarmó a la Fiscalía es que el peligroso mercado de trago adulterado estaba funcionando gracias a la colaboración de estos uniformados. Sí recibían periódicamente dineros por este trabajo. Y
Y en esta llamada interceptada por la Fiscalía, uno de los policías evidencia cómo se negocia cada cargamento que era protegido por ellos. Le toca reciban esos 500 aquí, no solamente son 25 pares. No, porque usted a lo bien, huevón. Pásele por ellos a mi local, porque eso no trae nada, huevón. Bueno, y entonces... Pero a lo que diga el sargento, huevón, yo le voy a decir que hay eso. Dígame que hay eso, mano, rápido. No es un caso aislado. 4 de cada 10 procesos por corrupción están relacionados con funcionarios públicos que se dejaron tentar y recibieron dinero a cambio de un beneficio. Pero el cohecho no solo se manifiesta de esta manera. Existen otras formas de soborno, como la que denuncian los habitantes en Ciénaga Magdalena. Ellos aseguran que el inspector de policía, Wilmer de la Hoz, pide dinero por trámites a los que ellos tienen derecho de manera gratuita. Luis Andreus asegura que perdió un pleito porque, al parecer, el inspector le pidió dinero a su contraparte para fallar a su favor. Yo creo que se presta para aceptar alguna clase de dádiva para actuar a favor de unas personas por dinero. De hecho, una de las víctimas, quien prefirió guardar su identidad, grabó al señor Wilmer de la Hoz un día que fue a contarle que tenía un problema con unas tierras. Le dijo que necesitaba su intervención como autoridad. ¿Son 500.000 suyos? Sí, eso es por la querella. Hay un derecho que está en el transporte. La policía, la notificación, pero eso no le cuesta mucho. El inspector le pide a esta señora un cobro adicional. 4,5 millones. En Colombia se estima que el 45% de los funcionarios públicos ha recibido en algún momento de su carrera una dádiva por beneficiar a un particular. Cuando se les preguntan cuáles son las razones para sobornar, digamos, la principal es porque agiliza trámites, porque se agilizan los trámites, y otra muy importante es porque si no, no puedo hacer negocio. Doctor Wilmer, ¿cómo me le va? Alejandra Rodríguez del programa Séptimo Día, ¿cómo está? La gente se está quejando y dice que usted está cobrando por algunos servicios, que usted no está ejerciendo su labor como inspector, que es de conciliador, sino que usted tiene unas tarifas. ¿Usted qué le responde? Nosotros aquí no manejamos ninguna tarifa. No. El servicio de la inspección única de policía es un servicio gratuito. Una de las personas que nos suministró este video es usted, ¿cierto, inspector? ¿Cómo responde usted a esta prueba? Sí, ya sé de dónde viene. Yo le decía que se buscara un profesional del derecho. Que el profesional del derecho oscilaba. Pensaba yo que podía cobrarle 500.000 pesos por un trabajo de querella. Pero usted dice textualmente, yo por mi trabajo cobro 500.000 pesos. Yo le dije que un abogado le podría cobrar a ella hasta 500.000 pesos para hacer una querella. Yo no voy a hacer la querella para que la presente hoy mismo, no se la voy a hacer. Exactamente, usted dice, yo por mi trabajo cobro 500.000 pesos. Y sigo insistiendo. ¿A qué trabajo se refiere? Sigo insistiendo, le estoy diciendo, ya me decía, ¿cuánto me puede cobrar un abogado por eso? Y usted dice, yo por mi trabajo. No, un abogado te puede cobrar a ti. Pero en el video se escucha totalmente diferente, doctor. Bueno, de pronto ya lo malentendió. Con todo respeto, ¿no le parece que esa explicación está un poquito reforzada? No, reforzada no. Usted está manifestando durante toda una cámara escondida que usted cobra. Tenemos víctimas que dicen que usted cobra por servicios que deberían ser gratuitos. Tú la quieres reforzar. No, la imagen es muy clara. Bueno, exacto, tú la quieres reforzar y yo a las autoridades le doy la explicación. Muchos de estos casos ni siquiera llegan a ser denunciados. La gente termina cediendo a la presión y entregando su dinero. O peor aún, perjudicado por alguna decisión arbitraria porque otro sí le pagó al funcionario. En el caso de los policías, el pasado 17 de noviembre, los uniformados fueron capturados. Harold Rojas, Laurencio Durán, Álvaro Corzo, José Romero, Edwin Álvarez, Víctor García y Johnny Díaz Guerrero serán procesados por los delitos de corrupción de alimentos, cohecho y concierto para delinquir. Podrían enfrentar penas superiores a los 10 años de cárcel. Las cámaras de Séptimo Día estuvieron en la primera audiencia de su proceso. ¿Ustedes recibían dinero de empresas criminales
¿Qué le responden a ustedes a las personas que quedaron ciegas por culpa del licor adulterado que ustedes ayudaron a traficar? ¿Por qué recibían dinero de parte de bandas criminales si ustedes son funcionarios públicos? Los sueldos de los funcionarios públicos salen de nuestro bolsillo. Por eso preocupa y alarma que un número importante de estos empleados están utilizando sus cargos y su poder para alimentar la terrible y triste maquinaria de la delincuencia. Sobornar un agente de tránsito para evitar una multa, pagarle a un tramitador para acelerar un proceso, el uso de palancas para conseguir algo, son apenas algunos de los muchos ejemplos que justificamos como necesarios para salir adelante. La forma colombiana de hacer las cosas o con el pretexto de así funciona el sistema. Diego Wauke hizo un experimento hace poco. Es posible que usted se vea reflejado. Nos encanta decir que los políticos, las autoridades y los funcionarios públicos son corruptos. Pero ¿usted se ha mirado al espejo? Quizás en su día a día comete pequeños actos de corrupción y no lo nota. En un restaurante del norte de Bogotá hicimos este breve experimento. Esta actriz es una cajera que les dirá a los clientes que pueden pagar el almuerzo de dos maneras. Con recibo cancelaría 9.300, que es un impuesto que se le cancela al Estado. Y sin recibo costaría de 8.000 pesos. ¿Cuántos pagarán la cuenta con el impuesto al Estado? Pero desean con el recibo o sin recibo. No necesitamos el recibo. Yo necesito el recibo. No, yo no necesito el recibo. Sí. El hecho de que nosotros aquí 20.000 personas estamos pagando con el IVA, no creo que vaya a mejorar la situación de este país. Exacto. Así de sencillo. Sencillamente porque consideramos que no se han reflejado los impuestos en lo que nosotros vemos que avanza el país o en lo que avanzan las vías. ¿Con recibo o sin recibo? No, yo nunca me han dado recibo. ¿Le duele que esa platica no le llega al Estado, esos 1.300 pesitos? Pues sí, claro, porque nosotros mismos nos quejamos, ¿sí? Y entonces en esa parte no estamos contribuyendo, algunos, ¿sí? ¿Considera que falló entonces un poquito ahí? Fallé ahí. Esta mujer, este hombre y este otro señor pagaron, pero sin incluir el impuesto al Estado. Si el Estado invirtiera bien la plata, de pronto hasta así se podría hacer, pero hoy día la corrupción, la plata que uno aporta con los impuestos, no la están invirtiendo como debería ser. Excusas. Pues no me duele porque los de cuello blanco se quedan con ella. Justificaciones. Y si lo correcto era pagar el impuesto, ¿por qué esta vez no lo hizo? Pues es que es la primera vez que nos pasa eso. Pretextos. ¿Alguno pagará el almuerzo con el impuesto al Estado? Sobre las 3 de la tarde, este hombre se convirtió en la excepción. Pues la decisión la toma usted. Pues tenemos entonces pago con el recibo. ¿Con el recibo? Listo, perfecto. Los otros entrevistados han dicho, es que yo sé que esa plata, esos 1.300 de diferencia, se los roba el Estado. ¿Usted opina igual? Es posible, pero no hay que dejar de hacer las cosas correctas y pues bueno, la conciencia de cada quien, ¿no? Buenas noches y bienvenidos a la segunda entrega de este especial, Colombia Corrupta. La corrupción existe porque en muchos sentidos el Estado y la sociedad lo permite. En países donde las tasas de corrupción son bajas, hay un auténtico deseo de reducirlas. Se tomaron iniciativas reales y acciones tangibles. Expertos colombianos e internacionales en el tema están de acuerdo. En Colombia hay deseo, pero falta mucha acción. Y eso se ve claramente en nuestros municipios. Uno de ellos es Villahermosa, Tolima, donde cada peso que les entra del Estado es muy necesario. Allí muchos habitantes están indignados con su exalcalde y el exsecretario de Hacienda. Dicen que son culpables de una modalidad de corrupción llamada peculado. Diego Wauke investigó el fenómeno. Pero primero, Diego, cuéntenos qué es peculado. Esta es la historia de un exalcalde y un secretario de Hacienda en un pueblo tolimense acusados o investigados porque supuestamente cogieron el marranito o parte del marranito y se apropiaron de él. Eso se conoce como peculado, es decir, cuando un funcionario o una autoridad pública toman dinero de su pueblo para uso personal.
El pueblo se llama Villa Hermosa, en el norte del Tolima. Después de 4 horas partiendo de Ibagué, se encuentra este municipio humilde, de mayoría campesina y que no supera los 12.000 habitantes. Transacciones recibidas por autorizar. Su actual alcalde, Germán Uribe, denunció hace 4 meses a su antecesor, el joven exalcalde Carlos Evelio Herrera. En mi concepto sí fue un alcalde corrupto. Este es otro armario. Igual opina el exconcejal de Villahermosa, Fabio Sepúlveda. La corrupción no puede seguir más, o sea, no puede ser tan descarada esa forma de robarse la plata de todos los villahermosunos. De acuerdo con Sepúlveda y Uribe, el pueblo se fue al fondo cuando lo gobernó este villahermosuno de pura cepa. Somos 47, ocupamos el último puesto en todo. ¿Cómo fue la administración de Carlos Evelio Herrera? La peor administración que he conocido en la historia del municipio. Pero no había pruebas. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando la Sociedad Tolimense de Ingenieros entregó este puente en 2014, pero no recibió todo el dinero acordado. Fernando Sánchez es su representante legal. Oficiamos varias veces al alcalde anterior, Carlos Evelio Herrera, solicitando el pago y nunca nos respondieron. Son más o menos más de 80 transacciones de ese estilo, de las cuentas del municipio girada a la cuenta personal del tesorero, de la esposa y del mismo alcalde. Esas 80 transacciones que usted me dice, Fabio, ¿a cuánto ascienden? Suman alrededor de 1.304 millones de pesos. Incluso hay 4 giros a la esposa del exsecretario de Hacienda. Se llama Ligia Benavides Chávez. ¿Cuánta plata le consignaron a Ligia Benavides Chávez? Según el informe que nos dio el Banco Agrario, 22 millones de pesos. Y lo que más indignaba a muchos villahermosunos era esto. En una de las cuentas del municipio, la del Banco Agrario, hay 62 consignaciones a la cuenta personal del exsecretario de Hacienda, Augusto Flores Lozano. Suman casi 860 millones de pesos. Fueron efectuadas entre 2013 y 2015. Es un delito muy grave porque es una plata que es de la gente, de la pobre gente humilde que deja de pronto de hacérsele un baño en una cocina para que llegue así con todo respeto un sinvergüenza a llevarse la plata. Aunque la mayor parte de los 1.304 millones de pesos fue consignada a Augusto Flores Lozano, hay que tener en cuenta esto. Para que hubiera habido una transferencia al secretario de Hacienda, tiene que haber habido la autorización del señor alcalde. ¿Y no será más bien que esa vez el tesorero le metió un gol al alcalde? Sí, uno puede pensar eso, pero yo digo que se equivoquen más de 80 veces en eso. El alcalde Uribe y Fabio Sepúlveda denunciaron en Procuraduría, Fiscalía y Contraloría a Carlos Evelio Herrera y a Augusto Flores Lozano. Eso es especulado por apropiación. Pero hasta el momento no hay mayores avances. Pero hay más. Fabio Sepúlveda, concejales y Germán Uribe siguieron escarbando en la otrora oficina de Carlos Evelio Herrera y encontraron otros contratos raros. Por ejemplo, la compra de este sonómetro, un aparato para medir el ruido. Este almacén de Ibagué lo cotizó en 1,5 millones de pesos, pero su factura es de casi 5 veces más, 6.950.000 pesos. César Muñoz es concejal. Lo hizo pasar por casi 7 millones de pesos cuando lo averiguamos en el mercado y está en un promedio de 1,5 millones, casi 2 millones. También denuncian esta compra en un ancianato. Fueron 4 armarios de estos que, como ustedes pueden ver, 4 camas, como ustedes las ven acá, ¿sí? Acá hay 2. Además de un horno y una vajilla de plástico. Y todo esto le costó al municipio 13.200.000 pesos. Lo mismo dicen de un contrato para la reina de Villahermosa. Hay un contrato también por 10 millones de pesos para preparar una reina. Me dijeron que solamente le habían comprado un vestido de 500.000 pesos. El pasado 15 de noviembre entrevistamos en Ibagué al exalcalde Carlos Evelio Herrera. Que efectivamente sí hubo una falta. Y la falta fue de que el funcionario al cual yo nombré, por su experiencia, por su formación, que haya abusado de esa confianza. Pero lo que no cuadra, señor alcalde, es que para que este señor Augusto Flores pudiera hacer todas estas transacciones, usted tenía que digitar también su clave. En las cuentas que me llevaban a mí nunca decía y nunca se había reflejado que la plata iba a nombre del secretario, iba a nombre de cada uno de los contratistas. ¿Dónde está esa plata, esos 1.304 millones de pesos? Pues se le pagó a los contratistas. Para que giren todo este dinero, usted tiene que depositar o digitar su segunda clave.
eso lo hace ver a usted como si fuera cómplice o partícipe de todas estas consignaciones, más de 100. La respuesta, con su respeto, se la daré a los entes de control. Se lo vuelvo a preguntar. Se los daré a los entes de control. ¿Por qué a nombre de Augusto Flores y no a nombre de los contratistas? La respuesta se la daré a los entes de control. control. ¿No tiene una mejor respuesta para esto? A los entes de control. Si Augusto Flores es el único responsable y asaltó la buena fe de Carlos Herrera, hay una pregunta lógica. ¿Usted ya denunció a Augusto Flores Lozano por toda esta lista donde aparecen las consignaciones en la cuenta de él? Mis abogados tomarán las acciones necesarias del caso. ¿Sus abogados ya lo denunciaron o todavía sigue esto así? Mis abogados tomarán en su momento... ¿Por qué aparece aquí una plata girada también a la esposa de Augusto Flores Lozano? O sea, ¿eso qué presentación tiene una señora que ni siquiera es de la administración? Vuelvo y le reitero, las explicaciones se las daremos a los entes de control. Pues. No soy yo quien evalúa, es planeación nacional. Y cuando se miran los estándares desde un escritorio sin conocer los contextos de una región, es un poco complicado. Simón Gaviria es el director de Planeación Nacional. Eso no es una excusa, y menos una excusa para poder argumentar que los secretarios de Hacienda guardan los recursos del municipio en sus cuentas personales. Vamos a acompañar al actual alcalde porque esos recursos hay que recuperarlos para el municipio. En los sistemas educativos. Ahora nos enfocamos en el gobernador del Tolima, Óscar Barreto. Lo encontramos en una conferencia. No solamente desviaron esa plata a las cuentas personales, sino que los premió al gobernador dándoles contrato en la gobernación, es lo que dice la gente. No, obviamente la gente puede tener hasta razón y uno entiende la gente, yo comprendo la gente en ese sentido, pero yo no me puedo involucrar ni abrogarme, obviamente, facultades que no tengo para ir a condenar personas que hasta ahora están avanzando en un proceso de investigación. Al igual que Carlos Herrera, el gobernador Óscar Barreto también está siendo investigado por peculado. Lo que se investiga en Villahermosa, un supuesto peculado, es lo que ocurre en muchas ciudades y pueblos de nuestra Colombia corrupta. Para algunos villahermosunos, la situación de su pueblo luego de la administración de Carlos Herrera se podría representar en 3 vehículos. El campero, que pagan a diario decenas de campesinos para movilizarse en el municipio. La cuatrimoto pequeña que paga la familia de Cristian porque las calles que conducen a su colegio siguen averiadas. Y la camioneta elegante con una escolta pagado por el Estado con nuestros dineros a un exalcalde que está siendo investigado por peculado y corrupción. ¡Qué Villahermosura! Pues Manuel, a propósito de este tema, le preguntamos a Juan Guillermo Mercado qué es eso, qué es tráfico de influencias y cuál es el perfil del funcionario corrupto más común. Manuel, el tráfico de influencias es el delito de corrupción que más se da en Colombia. Comúnmente se da a diario en el Congreso, en la justicia, para repartir contratos y hasta para buscar un empleo. María Ortiz es una humilde campesina de Ricaurte, ubicado a 2 horas de Bogotá, en la vía que conduce a Girardot. ¿Dónde usted vive? ¿Cuánto extensión? No alcanza a ser 1 hectárea. Desde hace 10 años, ella y un grupo de campesinos de Ricaurte buscaron que el gobierno les entregara tierras aquí. ¿Qué haría usted con 3 hectáreas más, María? Cultivaría platanera, maíz, yuca, tomate. Pero la tierra nunca llegó para esos campesinos necesitados. Un año después, ella vio que algo extraño sucedía en el lote. Vinieron en motos. Si ellos habían pedido estas tierras para cultivar, ¿por qué había personas divirtiéndose en motos allí? María y otros campesinos buscaron al veedor del municipio de Ricaurte, Sergio Santos. Para mí es un caso de presunta corrupción. Para buscar probarlo, Sergio tuvo que remontarse hasta el año 2010, cuando en Ricaurte era alcalde Campo Elías Prada, del Partido Liberal. El veedor descubrió que en marzo de ese año, Carlos Andrés, su hijo de 30 años, presentó ante el INCODER, la entidad encargada de administrar las tierras del Estado, una polémica solicitud. En la solicitud, Carlos Andrés dijo que era muy pobre y que su patrimonio era de 2 millones de pesos. Aun cuando él no era un campesino pobre, sin que los residentes de estas tierras lo entendieran, el funcionario Jorge Emilio Reynals Burgos del INCODER aceptó esa cuestionada solicitud.
Buscamos al funcionario del INCODER. Lo contactamos telefónicamente. No, pero yo no trabajo ya con el INCODER. Pero él no quiso dar una entrevista a Séptimo Día. Yo no estoy autorizado. Los campesinos asumieron que no habían sido favorecidos y nunca sospecharon que quien sí había sido beneficiado era el hijo del alcalde, Carlos Andrés Prada. 4 años después, lo que sí llamó la atención de los campesinos era que en el lote no había plantas de sábila sembradas, para lo que había sido asignado. Nosotros vemos que ahí lo que había era una pista para practicar deportes de motocross y de cuatrimotos. El veedor Sergio Santos demandó a Carlos Prada por el delito de tráfico de influencias y pidió a la Procuraduría que investigara al funcionario del INCODER Jorge Emilio Reynolds. Carlos Prada es hoy el alcalde de Ricaurte. Le preguntamos cómo obtuvo el lote. Lo solicité con la convicción de que cumplía todos los requisitos legales para tenerlo. No era una persona de escasos recursos, es abogado de profesión y para la época del 2010 él presentaba un capital importante. Las pruebas de esa afirmación son estos certificados que dicen que Prada tenía un apartamento y un lote que suman más de 220 millones de pesos. Y esa se lleva... El hoy alcalde reconoció ser propietario de esos bienes. Al momento de solicitar la adjudicación, yo poseía un apartamento. Pero recordemos que él se presentó ante el INCODER como un humilde campesino con un patrimonio de 2 millones de pesos. ¿Usted me puede leer, alcalde, el patrimonio que usted escribió en esa solicitud? Sí, claro, aparece 2 millones de pesos. ¿Ese era su patrimonio en el año 2010? No, le estoy diciendo que hay un error de transcripción. Su patrimonio era más de 200. Claro, porque eso valía el apartamento, 200 millones de pesos. Lo que usted está diciendo, alcalde, es que se equivocó cuando llenó la solicitud. Debe haber un error de transcripción cuando se fue llenando y se fue diligenciando el proceso. Ese supuesto error que el alcalde dice haber cometido bajó la suma de su patrimonio en casi 218 millones de pesos. Pero no vicia el proceso. Yo no estoy cometiendo una irregularidad. El señor supera esta cifra de patrimonio. Carlos Ignacio Carmona es el director de Ordenamiento Social del Ministerio de Agricultura, la máxima entidad del gobierno que vigila el uso real de la tierra en Colombia. De entrada, hay una presunta falsedad en documento público porque el señor, bajo la gravedad del juramento, estaba afirmando esto. En la denuncia lo acusan de corrupción y del delito de tráfico de influencias. ¿Qué tiene que responder ante eso? No acepto esa afirmación. No puede ser tráfico de influencias. No es pecado que mi papá sea alcalde y en ese momento se haya adjudicado un predio baldío. Este es el camino principal de la pista de motocross, que según la denuncia de Sergio, se encuentra dentro de los terrenos adjudicados al alcalde Carlos Prada. Según una resolución del INCODER, aquí debería haber un cultivo de sábila. Pero lo que Séptimo Día encontró después de recorrer este terreno no fueron esas plantas, sino las huellas de cuatrimotos. El alcalde Prada sigue siendo el dueño del lote. Recorrimos el lote y nunca encontramos esa sábila. Lo que encontramos fue una pista de motocross. No pueden precisar que ha sido utilizado el lote para una pista de motocross. Por 2 días donde unas motos puedan pasar, no pueden aducir que hay una pista de motocross. Fernando Carrillo es el nuevo Procurador General de la Nación. Yo creo que esa es la peor disfuncionalidad del sistema. Ese es el peor cáncer de la democracia. Yo creo que la ciudadanía tiene que reaccionar contundentemente, tiene que producirle indignación un acto de corrupción. Nosotros vamos a implementar, incluso con Transparencia Internacional, unos canales de información y sobre todo de denuncia para la ciudadanía, que es un verdadero instrumento, no solo de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, como se demuestra en el mundo que es efectivo, sino que haya un seguimiento muy pormenorizado de las denuncias para que terminen en sanciones efectivas. Después de la entrevista, el alcalde Prada le envió estas fotografías a Séptimo Día. Según él, en su lote no hay una pista de motocross, sino que tiene sembrado estas plantas de sábila. Sin embargo, 15 días antes de que Séptimo Día recibiera estas fotografías, en el lote no había cultivos de sábila. ¿Usted qué siente que le hayan regalado este lote a un rico? No, sabe que directamente a una persona que verdaderamente la necesitara. Buenas noches. Y bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro especial Colombia Corrupta. La manifestación de ira, dolor y repudio que vimos esta semana después del brutal asesinato de Juliana Zamboní no era solo por su muerte,
Muchos están indignados porque sienten que no habrá justicia. Y es cuando no hay justicia que se desata esa frustración extrema. ¿Por qué nuestro sistema de justicia ha perdido tanta credibilidad? Una razón es por la corrupción y la impunidad que a veces caracteriza los procesos que manejan fiscales y jueces. El juez puede condenar a un sindicado, privarlo de su libertad o, si lo decide, dejarlo libre. Si se equivoca, las consecuencias pueden ser muy dañinas. Pero más que una equivocación, puede ser un delito. El delito es conocido como prevaricato. Puede ser el resultado de un soborno o porque la ideología personal del juez lo conllevó a irrespetar las leyes. Pero los jueces no son los únicos funcionarios públicos que pueden ser declarados investigados por prevaricato. Hay otros. Esta noche, Paola Rojas Manuel nos recuerda uno. Pero antes, Paola, recordemos qué es prevaricato y cómo es la historia. Manuel Malú, el prevaricato es cuando una autoridad, como un alcalde o un juez de la República, toma una decisión abiertamente contraria a la ley, que cualquier persona, sin ser abogado, identificaría como un error. Por ejemplo, cuando un juez deja en libertad a un violador de niños, o cuando un alcalde ordena construir un puente para cruzar un río que no existe. El prevaricato es un trampolín para un grave acto de corrupción. Un acto de corrupción como el que al parecer ocurrió en este pequeño pueblo de La Guajira. Camarones, donde pese a tener este moderno acueducto, grande y aparentemente con toda la capacidad para abastecer a más de 2.000 personas, en las calles pasa esto. Josué, tú estás viendo ese agua como antojado, pasa saliva. ¿Por qué? Porque pocas veces tomamos agua dulce. Sus habitantes no saben qué es tener una sola gota de agua potable. Teniendo esta mega obra, que costó un poco más de 13.000 millones de pesos, a pocos metros de sus casas. Nos toca beber agua del pozo. ¿Y te has enfermado, Josué? Sí. ¿Qué te ha dado? Diarrea y vómito. Todo indica que no sirve, que el agua que de allí sale no es apta para el consumo humano. Los niños no pueden esa agua ni siquiera probarla. O sea, los está matando en vida. Yo tengo un bebecito, Jesús David, que él ahora tiene 4 meses y yo le estuve bañando con esa agua. Y a mi bebé le salieron unas llagas que era por el agua. Pero ni siquiera les sirve para cocinar. Duro vivir sin agua y sin agua no podemos vivir. Y hoy la obra luce así. Abandonada. Con un tanque de reserva de agua vacío y entregado al olvido. Y si algún camaronero quiere tomar agua de buena calidad, debe esforzarse por reunir los 700 pesos que vale un galón como este de agua dulce, traída desde Río Hacha. Pero ¿quién sería el responsable de que se haya construido este acueducto en un lugar donde al parecer el agua no era apta para el consumo? Recuperar el buen nombre y la dignidad de los guajiros. El autor de esta obra es un importante político de la región, Rafael Ricardo Ceballos, exalcalde de Río Hacha. Abogados y expertos en materia de leyes aseguran que este desastre de acueducto, que más parece un elefante blanco, se hubiera podido evitar de una manera muy sencilla, con un simple estudio técnico, con el que la alcaldía de Rafael Ceballos se habría dado cuenta que el agua que sale de este pozo, que es la misma que le llega a la gente en Camarones, no es apta para el consumo humano. Al parecer, contiene sustancias tóxicas, dañinas, que traen graves consecuencias para la salud. Por ley, cualquier alcalde está en la obligación de hacer estudios técnicos previos que garanticen que un proyecto como este va a funcionar y así evitar pérdidas millonarias de dinero. Da tristeza esta obra en mi pueblo. José Gregorio Mejía es concejal de Río Hacha. No era viable, ni financiera ni técnicamente.
algunos resultados arrojan que tienen plomo y el plomo es dañino para la salud humana. Ordenar la construcción de un acueducto donde al parecer ya se sabía que no funcionaría por la mala calidad del agua va contra la ley. ¿Qué debe hacer un alcalde cuando está ante la construcción de un proyecto así? Si yo quiero hacer el pozo aquí, yo no puedo hacer el estudio nomás aquí, yo tengo que hacer un estudio mucho más amplio. Yo tengo que buscar mi fuente hídrica para darle la seguridad a la población de que van a tener agua permanente. ¿En qué delito puede incurrir un alcalde, doctor, si no acata claramente lo que dice la ley? En prevaricato, en destitución, en sanciones fiscales. A finales del año pasado, la Contraloría de La Guajira también encontró varias anomalías en la construcción de este acueducto y en un informe de 23 páginas dijo lo siguiente. Se estableció que los proyectos de construcción del sistema de alcantarillado en Camarones no cuentan con la licencia y o permiso ambiental de explotación de aguas subterráneas y de vertimiento de aguas residuales, requisito indispensable para la presentación y aprobación de los proyectos. Tras analizar también la calidad del agua, dijo esto. Tiene el mayor puntaje de riesgo para la salud humana. Eso no puede ser así. Hace algunas semanas buscamos al exalcalde Rafael Ceballos, quien ahora sigue haciendo parte del panorama político de La Guajira, pero lejos de cargos públicos. Lo hace como militante del Partido Liberal. ¿Qué responderá ante los señalamientos que han hecho en su contra? Usted como alcalde dirigiendo la obra certificó antes de que se llevara a cabo allí la construcción que ese pozo iba a salir agua apta para el consumo humano. Una vez el pozo explotó y brotó el agua, e inmediatamente procedió un estudio de esa agua para determinar dos cosas. La primera, el tipo de planta que se debía ajustar a la calidad del agua que dio el pozo, a las condiciones y características de esa agua. Y segundo, el tipo de tratamiento que debía llevar el agua de acuerdo a las características que también había dado. Yo le hablo, doctor, del estudio de factibilidad que, para hacer el pozo ahí, que cualquier alcalde tiene que hacer para, antes de ir a romper, tiene que decir, el agua que existe acá sí va a ser óptimo. Entonces ahora sí, rompamos y hagamos un pozo. Bueno, ese es el estudio bioeléctrico. Existe, claro. Y si existe, ¿por qué la Contraloría encontró que el agua no es apta para el consumo? Paola, yo no soy técnico para determinar que el estudio ese tenga que decir que esa agua es potable. Eso yo no sé si existe y si esa es la condición que debe cumplirse. ¿Qué le respondería usted a quienes dicen que quizás usted pudo haber incurrido en un prevaricato? Primero, que desde el punto de vista personal de la conciencia y desde el punto de vista jurídico considero que eso no ocurrió aquí. Hoy día se le está investigando por peculado, por celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos. La Fiscalía va a investigar el delito que mayor envergadura tiene, en este caso es la pérdida de los dineros. Estamos hablando de 14.000 millones de pesos que al parecer se perdieron. Dentro de la investigación, según la Fiscalía, se encontró que la millonaria inversión que hizo la alcaldía no correspondía con las obras construidas. Además, analiza por qué hoy el acueducto no funciona y por qué no se detectó a tiempo que el agua no serviría. Hace 2 semanas, la Fiscalía pidió dictar medida de aseguramiento contra el exalcalde Rafael Ceballos por lo ocurrido con el acueducto de Camarones. Sin embargo, hace tan solo unos días, la juez que lleva el caso negó esta petición y decidió dejarlo en libertad a él y a los demás vinculados al proceso. Mientras tanto, el pueblo sigue soñando con la posibilidad de tener algo más que un monumento a la corrupción. Sueña algún día con tener agua real. Buenas noches y bienvenidos a nuestra última entrega de Colombia Corrupta. Después de nuestras primeras 3 entregas sobre la corrupción en Colombia, hemos recibido numerosas denuncias de todo el país. La indignación se siente, pero aún hay miedo, aún hay mucha tolerancia, aún hay mucha aceptación de que es un mal con que nos toca convivir. Se necesita una solución urgente.
Hace poco, Séptimo Día se puso en la tarea de identificar un país donde no se acepta la corrupción bajo ninguna circunstancia. El propósito era entender cómo hacen allí para limitar al mínimo la corrupción. Esta noche, Manuel Teodoro nos lleva a ese país y lo que encontró nos abrirá los ojos. Es su deber no cruzar el semáforo, no pintar grafitis en los monumentos o de colarse en un bus, respetar a los agentes, no robarle el celular a nadie. Es su deber no arrojar basuras en la calle. Mírelos, son ciudadanos comunes. ¿Serán europeos? ¿Canadienses? No, son chilenos. Y es aquí donde encontramos lo que podría ser el mejor ejemplo para Colombia. ¿Por qué Chile? Vinimos para este país porque en muchos sentidos los chilenos y los colombianos somos muy parecidos. Este país fue una colonia de España. Hablan español, obviamente. También son católicos en su mayoría. Ellos tienen una geografía diversa y a veces complicada, como la nuestra. En muchos sentidos, ellos son mucho más parecidos a los colombianos que cualquier nórdico o asiático proveniente de un país donde tampoco hay mucha corrupción. La gran pregunta entonces es, si los chilenos han logrado mantener bajitos sus tasas de corrupción, ¿por qué en Colombia no hemos podido hacer lo mismo? Hay muchas razones, pero la que más se destaca, según la ministra de Educación... Yo tengo derecho, pero también tengo deberes. Según un estudiante... En ser sincero, decir la verdad. O el presidente del Senado. Yo, cualquier persona que recibo, incluido usted, tengo que dejarlo anotado en mi bitácora. El taxista común. ¿Usted jamás intentaría sobornar a un policía en Santiago? No. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Me llevan preso. Nosotros tenemos derechos y tenemos deberes. Aquí nadie habla de sus derechos sin también hablar de sus deberes, sus obligaciones con los demás. Y cuando se es funcionario, su deber de cumplir la ley. En Chile, nadie habla de sus derechos sin hablar también... Los deberes, y eso se ve en segundo básico, se vuelve a reforzar en tercero básico, en cuarto, quinto y sexto básico. De sus deberes. El crimen en la calle es mínimo. Es así en muchos sentidos porque la corrupción en sus instituciones públicas también es mínima. Ricardo Lagos Weber es presidente del Senado de Chile. ¿Por qué yo voy a cumplir la ley? Ciudadano común y corriente, ciudadano promedio, si los que están llamados a hacer las leyes o a respetar las leyes no lo hacen tampoco. Y los resultados son tangibles. Durante más de una década, Chile ha sido catalogado en numerosas mediciones internacionales como el país menos corrupto de Latinoamérica, uno de los únicos 2 países latinos en la lista de los 20 menos corruptos del mundo. El otro es Uruguay. Conocimos a Alberto Precht, director de la prestigiosa ONG Chile Transparente. ¿Cuáles son los factores que han contribuido a que Chile pueda ocupar ese lugar? Bueno, afortunadamente Chile ha tenido una cultura desde la colonia bastante más proba que el resto de la región. Eso se debe quizás porque Chile era la colonia más pobre. Podríamos decir que había poco que robar. Por otra parte, luego Chile es de los primeros países que tiene un periodo de anarquía muy corto. En Chile rápidamente se establece la república y rápidamente empezamos a tener un orden institucional bastante severo y bastante ordenado. Orden institucional que exige que el bien común del pueblo prevalezca siempre por encima del bien individual. El senador Hernán Larraín es uno de los más antiguos y respetados senadores del país. Yo puedo ser muy contrario políticamente, por ejemplo, a la presidenta de la República. El degradar a la presidencia de la República no es solo un daño político a la persona que desempeña el cargo, sino que a la institución. Y nosotros valoramos las instituciones. Una de esas instituciones es la policía. La policía aquí es militarizada y se llaman carabineros. Son bien preparados, bien remunerados y muchos jóvenes quieren llegar a ser carabineros. Abusar de su autoridad y la ley que representan, impensable aquí.
Si la carrera policíaca es bien remunerada, tiene los incentivos correctos, hay jubilaciones también adecuadas para aquellos funcionarios, sin duda aquellos funcionarios van a tener menos incentivos para poder cometer un acto de corrupción. Regirse por las leyes. Así como nosotros lo regimos, Uber también tiene que regirse por las leyes y la policía también por las leyes. Aquí la ley es clara y quien la implementa se respeta. Gracias a la efectiva implementación de la ley, la gente habla por celular tranquilamente. Aquí, ¿quién los va a robar si todos están pensando en el deber de respetar la propiedad del otro? Esta es una obra para construir una autopista y un puente en un sector congestionado de Santiago. En Colombia, este sería el típico telón de fondo donde la corrupción permea, caldo de cultivo para contratos ilegales, tráfico de influencias, una licitación descartada, en fin. Pero aquí las licitaciones públicas son totalmente transparentes. A nivel nacional, yo no soy experto en los temas municipales. Eduardo Avedrapo maneja el departamento de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Adjudicarse las obras no es fácil, dice. Si usted dice, por ejemplo, nosotros vamos a licitar un tranvía, un tren, vamos a pedirle que demuestre que tiene experiencia de 10, 15, 20 años operando. Y en tercer lugar, estados financieros, donde no solamente tienen que entregar los estados financieros que emita la propia compañía, sino que estos deben venir auditados por auditoras. Ya otorgada la licitación, la vigilancia continúa. Oscar Neira es el jefe de la Unidad de Obras Viales de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Nos habló de una figura indispensable en cada obra como estas, el inspector fiscal. Es la figura llamada por ley a fiscalizar que el contrato se cumpla. Y ahí están siempre. Además, hay entes internos dentro de la administración del Estado, tanto en el Ministerio de Obras Públicas como externamente, que también fiscalizan que el inspector fiscal haga su trabajo. Hay un tiempo estricto en el que la obra debe ser ejecutada. Los contratos, tanto de concesiones como estas modificaciones de contrato que contratan esta obra de esta envergadura, establecen multas diarias por los atrasos. El público y la prensa están invitados a inspeccionar. Sí puede cualquier ciudadano, cualquier persona puede recurrir a la Contraloría General de la República para que revise un contrato incluso previo a su adjudicación. Robar es difícil. En un escenario tan blindado y transparente, aquí las obras contratadas por los ministerios se completan. El país progresa. Antes de despedirnos de Chile, esta fue la última imagen que vimos. Dos señores jugando ajedrez. Nunca supimos quién ganó. De lo que estamos casi seguros es que hubo juego limpio. Quien ganó no hizo trampa. Y si jugaron por plata, pues el perdedor cumplió con su deber de pagar. Por lo que pudimos observar durante una semana en Chile, eso es lo que se hace aquí, cumplir con su deber. Desde luego no todos lo hacen, pues su sistema tampoco es perfecto, pero sí la gran mayoría trata de cumplir con el deber de no robar, de no mentir. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Quién mejor para responder a esa pregunta que un niño del Colegio Villa Jesús? ¿Tú consideras que eso es uno de los valores más importantes en la vida, no ser mentiroso? No es ser mentiroso, es casi la vida. Señores corruptos en Colombia, ¿escucharon bien lo que dijo este niño chileno de 8 años? Si quiere, se lo repetimos. No es ser mentiroso, es casi la vida. La pregunta para ustedes, si él puede guiarse por este principio, ¿cuál es su excusa? Es una opción, la de no convivir con la corrupción, y los chilenos la tomaron. Aun cuando su sistema no es perfecto, son poco tolerantes. En Colombia, nuestra voluntad de acabar la corrupción aún es muy tímida. Mientras que nuestras leyes no se cumplen y no se sancionan efectivamente a los corruptos, en el escalafón mundial de países con el índice de percepción más transparentes, Colombia es el número 83, en un escalafón de 168. Seguirá muy por debajo de países como el número 14, Chile.